Como puedes adivinar por el título, hoy vamos a estar hablando de agencias en el mundo del arte. Este es un tema del que me han estado preguntando mucho últimamente y creo que se debe al interés creciente en el arte como una carrera profesional. Sin embargo, entiendo que a veces encontrar información clara y precisa sobre los agentes puede ser un gran desafío. Si eres artista, ilustrador o dibujante, independientemente si apenas estás comenzando o si ya eres una persona que tiene cierta carrera profesional, este video es para ti. Pero antes de comenzar, hola, mi nombre es Alejandra Ruiz, soy ilustradora desde hace 4 años y llevo poco más de año y medio siendo representada por una agencia de ilustración. Y como siempre, recuerda que si encuentras útil la información de este video, darle un like, dejar un comentario y suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo y a hacer más contenido como este. Antes de comenzar, sí quisiera decir que este video es muy probable que tenga 2 partes. En este video en específico voy a estar hablando sobre qué es un agente, para qué sirve, con qué se come, los pros y los contras, y en la segunda parte sí quisiera hablar un poco más sobre cómo puedes conseguir un agente, mejor manera de hacerlo, cómo postularte y todas estas cosas. Pero entonces sí, comencemos. ¿Qué es un agente? Un agente es una persona que actúa como un representante del artista, algo así como una especie de socio comercial que le ayuda a desarrollar su carrera. Básicamente se ocupan de todas esas cosas que son como aburridas para que tú puedas centrarte en crear arte. Y por cosas aburridas me refiero sobre todo a los aspectos comerciales como las finanzas, los contratos, la comunicación con los clientes, entre otras cosas. Y el tamaño de las agencias varía mucho en función del número de agentes que tienen y el número de artistas a los que representan. Algunas agencias solamente tienen 2 agentes en su equipo y otras tienen como 10 o más. Y algunas representan a 5 artistas solamente y hay otras que representan a cientos de artistas. Entonces, existen 2 tipos de agencias: las literarias y las de ilustración. Y decidir entre una o la otra va a depender mucho sobre en qué área de la ilustración te quieres centrar. Los agentes literarios solamente se ocupan de oportunidades en el mundo editorial o de las publicaciones, entonces cosas como libros ilustrados, álbumes ilustrados, chapter books, novelas gráficas, portadas, pero no se ocupan de otros proyectos como ilustración en general o animación. Y los agentes de ilustración, por otro lado, ya se ocupan como de todos los aspectos de la ilustración, además de el editorial. También pues incluyen cosas como ilustración comercial, publicidad, envases, tarjetas de felicitación, papelería, logos, diseños de patrones. Todas estas cosas. Si quieres trabajar en todos los campos de la ilustración en general y no estás necesariamente atado al mundo editorial, esta también puede ser como la mejor opción para ti. ¿Tengo que pagar para tener un agente? No. Y quiero que aquí me escuchen bien: no, no, no y no. O bueno, digamos, técnicamente no. Y si alguna vez te encuentras con una agencia que te intenta cobrar por sus servicios como en avanzada, es muy probable que sea una estafa. Lo que sucede cuando un cliente te contrata para un proyecto a través de un agente es que el agente se lleva un porcentaje de las ganancias por ese proyecto. Ese porcentaje varía según la agencia en la que estés. Las agencias literarias suelen cobrar un 15% de comisión y las agencias de ilustración se llevan entre el 20 y el 35%. Debido a este tema, hay muchas personas que son muy reacias a buscar o contratar un agente, porque darle el 35% de un proyecto a una persona puede doler mucho en el bolsillo a veces. Pero en mi opinión personal, creo que por las ventajas de tener un agente y todo el trabajo que hacen, es un porcentaje que vale la pena, y por lo menos a mí no me duele pagarle eso a mi agente. Una de las razones en mi caso para buscar un agente es por la ayuda que te dan en la parte como comercial de la ilustración. Ser ilustrador es un trabajo que a mí me encanta, me fascina, pero nadie te dice que dibujar solamente representa como el 30-40% de todo el trabajo, porque el 70% restante se lo lleva a hacer todo el marketing para que clientes potenciales te conozcan, Llevar las finanzas, revisar contratos, comunicarte con clientes, estar en reuniones. todas esas cosas que pues son aburridas pero son importantes. Y tener un agente puede ser
ser un gran apoyo para ayudarte a gestionar como todas esas partes más administrativas del tema para que pues tú puedas centrarte en el arte que te gusta hacer y que quieres hacer. Como dije previamente, los agentes se llevan un porcentaje de tus honorarios por sus servicios y dicho esto, si a ti te pagan más, pues el agente va a cobrar más, por lo que esto significa que un buen agente siempre va a intentar conseguirte un buen contrato con un cliente. Cuando un cliente propone una tarifa por un proyecto cualquiera, por ejemplo, no sé, $300 por una ilustración para una página de un libro, tú tienes derecho a negociar esa cifra si sientes que es un valor que realmente no refleja el nivel de tu trabajo. Pero pues a veces negociar por tu cuenta puede dar mucho miedo porque si cobramos muy caro corremos el riesgo de espantar al cliente y que diga como ya no me sirve. Entonces, como los agentes conocen mejor el sector y tienen más experiencia sobre los precios que se manejan en la industria, pues pueden como negociar un pago más alto y pedirle al cliente, no sé, $500 en lugar de solamente 300. Mi experiencia, nuevamente muy personal con este tema, es que en la agencia en la que estoy me están pagando mucho más de lo que podría ganar yo misma por mi cuenta. Literal, podría hacer una comparación del antes y después y darme cuenta que el salto en términos de ingresos ha sido pues gigante. Negociación de contratos. Además de negociar los honorarios, tu agente también puede negociar los términos de los contratos. Y es súper importante que cuando trabajas con un cliente, el que sea, tienes que tener algún tipo de contrato en el que se detallen todas las condiciones del proyecto. Y es muy fácil que te den gato por liebre si no lees la letra pequeña o si no entiendes bien el contrato. Y pues, somos artistas, no abogados, entonces es muy fácil quedar metidos en un contrato que no nos beneficie para nada. Pero pues de nuevo, el agente conoce mucho mejor los aspectos legales del sector que tú y va a poder hacer ciertos cambios que te beneficien más a ti como artista. Entonces, cosas tan obvias y tan básicas como, por ejemplo, asegurarse que tu nombre va a aparecer en la portada del libro en caso de que sea un libro. También, por ejemplo, incluir una tarifa de cancelación o cambiar una cláusula de no competencia, entre otras cosas. Quisiera poner como un pequeño paréntesis porque esto es algo que aprendí hace relativamente poco, pero una cláusula de no competencia en un contrato te prohíbe ilustrar un libro en el futuro de temática similar al libro en el que estás trabajando actualmente porque es algo que se puede considerar como competencia. Digamos que yo estoy ilustrando un libro sobre música y en el contrato hay una cláusula de no competencia. Esto significaría que yo durante un tiempo determinado, supongamos 2 años, no puedo ilustrar ningún otro libro que trate sobre música y eso puede ser muy malo para mí porque me podría hacer perder muchas oportunidades de otros proyectos. Entonces el agente puede renegociar esta cláusula y cambiarla para que sea mucho más específica y por ejemplo sea como que no se me permite hacer un libro sobre música llanera durante 1 año y medio y es mucho más específico y mucho más justo para mí como artista. En los contratos suele haber una cláusula que dice algo así como que el cliente tiene un plazo de 30 días, 45 días para pagar al artista. Pero pues es súper común que los clientes no paguen a tiempo, no nos sorprende. De por sí las finanzas de una persona freelancer son muy impredecibles en el sentido de que hoy tenemos trabajo y mañana no sabemos y a eso súmale clientes que no te pagan cuando deberían y tener que estar escribiéndoles como hey, ¿por qué no me has pagado? Hey, págame, hey, ¿en dónde está mi plata? Pues es mucho estrés y mucha pérdida de tiempo. Entonces los agentes se encargan de eso también. Son ellos quienes hacen las facturas, quienes la envían al cliente, los que gestionan las transferencias bancarias y también quienes persiguen a los clientes cuando todavía no han pagado. Entonces el agente es el que está diciendo como mi plata. Ojo, ojo aquí. Ojo aquí, los agentes no se ocupan de cosas como los impuestos. Cuando yo ingresé a mi agencia, se me hizo firmar un formulario donde yo le digo al gobierno de Estados Unidos como yo no soy ciudadana estadounidense, yo no pago impuestos en Estados Unidos, sino que yo lo hago en mi país. Entonces sí, a mí me pagan a tiempo, realmente yo no he tenido problemas graves con temas de plata, ni pagos, ni estas cosas, pero todo el tema de impuestos y de rendirle cuentas a Mr. Taxes, eso todo corre por cuenta mía. Entonces, un agente es quien te representa en tu nombre y en la mayoría de los casos será quien se comunique con el cliente
a lo largo del proyecto. Esto puede cambiar de ciertas formas dependiendo de la agencia, pero en mi caso este es como el paso a paso que se sigue en mis proyectos. Un cliente se pone en contacto con mi agente para decirle como, hey, me encanta el trabajo de Alejandra, no sé qué, tengo este proyecto, y le cuenta a mi agente todos los detalles básicos como la descripción, seguramente envían el manuscrito, el calendario. Mi agente me envía todo esto a mí por privado y me pregunta, hey, me llegó este proyecto, ¿qué te parece? No sé qué, ¿lo tomas? ¿No lo tomas? ¿No quieres? Si a mí no me interesa el proyecto, pues la gente dice como, no le gustó, next, y ya. Si yo digo como, no, sí, el proyecto está muy chévere, no sé qué, sí, quiero ser parte de esto, la gente va a empezar a hacer todo un tema de llamadas, de negociaciones. Yo toda esa parte no la voy a ver hasta que, digamos, como que mi agente logra el contrato, me lo envía a mí para que yo lo revise y lo firme. Luego mi agente me pone en contacto con el director artístico, el editor o quien sea que vaya a trabajar conmigo, y esta es la fase donde empieza mi trabajo. Y aquí yo empiezo a comunicarme con el cliente y digamos como que recibo ya todas las instrucciones como del diseño, del color, todas estas vainas. Y durante el proyecto lo que hago es que yo le envío los correos con copia a mi agente para que él o ella sepa todo el tiempo en qué va el proyecto, si todo va bien, si tenemos problemas, si necesitamos ayuda, todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, si hay algún problema entre ti y el cliente, el agente puede hacer del malo del paseo si se necesita. Entonces, por ejemplo, si necesitas más tiempo para terminar algo, o si hay algún problema con los pagos, o si el cliente termina siendo un poco grosero, el agente puede encargarse de todas estas cosas. Encontrar trabajo. Creo que esto es en lo que más piensa la gente cuando ven la palabra agente, y siento que es un error común pensar que si tienes un agente te van a llover las ofertas de trabajo apenas firmes con uno, aunque el trabajo de un agente es encontrarte trabajo porque pues no cobras si tú no trabajas. No siempre va a haber un flujo constante de proyectos y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y esta cantidad de trabajo puede variar en función de muchas cosas, por ejemplo, de cómo sea la relación con tu agente y de si están, digamos, como que en sintonía con el tipo de trabajo que más te conviene, o si la agencia es demasiado grande y tienen demasiados artistas y no pueden, digamos, como prestarte mucha atención, o a veces puede ser que tu portafolio todavía no está realmente al nivel en el que se maneja en la industria y sea difícil de vender, que by the way ya hice un video hablando de portafolio y lo voy a dejar por aquí o por aquí, no sé, por donde sea que salga. A ver, en mi caso personal, yo firmé con mi agencia en octubre del 2022 y afortunadamente para mí las oportunidades de trabajo me llegaron casi que inmediatamente y nunca he estado en una racha donde no me llegue nada, como no sé, llevo 6 meses y no me ha salido ni un solo proyecto, no me ha pasado, pero este es mi caso personal y no necesariamente es lo mismo para todo el mundo. Y pueden haber otros artistas que estén exactamente en la misma agencia que yo y tengan una experiencia completamente diferente. Entonces también pues tomen esta información como muy cuidadosamente, porque claramente pues yo estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi experiencia con un agente. Y digamos que antes de estar en la agencia en la que estoy ahora, estuve en otra agencia diferente cuyo nombre no voy a decir, en la que no me fue muy bien. Hace un par de meses, de hecho, me invitaron al podcast Latinas en Ilustración. Gracias a Mallory por ese espacio. Y en ese podcast estuve hablando un poco de mi experiencia en las agencias de ilustración. Voy a dejar el link a ese podcast aquí abajito, pero digamos en resumidas cuentas lo que sucedió con esa agencia fue que ellos me contactaron a mí, me dijeron que estaban buscando artistas para representar. Yo les dije sí de una. En ese momento yo nunca había estado con una agente, no sabía muy bien qué eran, cómo funcionaban. Pero después de, no recuerdo si estuve como 1 año o 6 meses con ellos, pero lo que sí puedo decir es que en el tiempo en el que estuve en esa agencia no recibí ni un solo trabajo.
ni uno solo, nada. Esta, digamos que no solamente fue mi experiencia, sino la experiencia de otros artistas que han estado en esa agencia, y a mí la impresión que me dio en el tiempo en el que yo duré ahí fue que era como si estuvieran coleccionando artistas y realmente yo no sentía que mi trabajo estuviera siendo promovido por ellos de ninguna manera. En el momento en el que yo me di cuenta que no estaba pasando nada con estos agentes, que yo ni siquiera tenía como una sola persona que estuviera como a cargo de mí, que realmente yo sintiera que era indiferente si tenía o no tenía gente, fue ahí donde dije como esto no me gusta y me voy a salir. Y tampoco me gustó que en el momento en el que yo les envié un correo diciendo como muchísimas gracias por sus servicios, pero prescindo de ellos, me quiero salir de la agencia. Afortunadamente la agencia no tenía una cláusula de permanencia. No recibí respuesta de ellos, no me dijeron como hey, ¿por qué te vas? O ok, lo entendemos, que te vaya muy bien. O sea, no recibí ningún tipo de respuesta y eso me pareció muy poco profesional. Entonces, tengan en cuenta que esas agencias existen. Hay agencias buenas, hay agencias malas. Y lo que yo recomendaría si ustedes quieren entrar a una agencia en específico es busquen a los artistas que están bajo el sello de esa agencia, escríbanles y pregúntenles, ¿te ha ido bien? ¿Te ha salido trabajo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el trato? Cuando a mí me preguntan por esa agencia en específico en la que estuve antes, yo les cuento mi historia para que no pierdan su tiempo. Un buen agente también va a querer que tu trabajo esté evolucionando constantemente de la mejor manera posible, y esto en mi experiencia se ha visto reflejado en que usualmente yo me reúno con mi agente una vez al año o 2 veces al año en una videollamada. Nos sentamos a hablar sobre mi portafolio, sobre qué cosas podría mejorar, hablamos un poco también sobre qué proyectos quisiera tomar, qué cosas me gustaría hacer más en el futuro, y eso es muy chévere en el sentido de que un buen agente siempre va a estar como animándote a hacer muchas más cosas, a mejorar, como darte críticas constructivas y así. Entonces hablemos un poco de los pros y de los contras de tener un agente. Pros: la ayuda en la negociación de los contratos y los honorarios, es que te encuentran trabajo, te ayudan a conectar con los clientes, te pueden dar consejos y maneras de hacer crecer mucho más tu carrera profesional, se encargan de aspectos comerciales como la facturación, el cobro, el seguimiento de los pagos. Siempre van a intentar negociar mejores pagos porque pues si tú cobras más, ellos también ganan más. Se pueden encargar de manejar situaciones incómodas o difíciles con clientes. También te pueden ayudar muchísimo en promocionar tu trabajo y pueden ayudarte a presentarte a editoriales en caso de que quieras escribir. Y los contras: la primera sería que los agentes se llevan una parte de la tarifa del proyecto. En un mundo ideal, lo mejor sería que incluso con el porcentaje el agente te ayudara a ganar mucho más dinero del que tú ganarías sin él. Pero digamos que no siempre es así, porque a veces puedes acabar consiguiendo los mismos trabajos por el mismo valor, incluso después de conseguir un agente, y en ese caso te estarías llevando la tarifa completa del proyecto sin necesidad de darle como esa parte a la agencia. La segunda es que es posible que tengas que pagarle una comisión al agente de todas maneras, incluso por trabajo que él no necesariamente te haya conseguido. Let me explain. Esto, digamos, cambia según cada agencia. En algunas agencias la condición es que independientemente de cualquier trabajo que hagas, independientemente de cómo lo hayas conseguido, ellos se van a llevar un porcentaje por ese trabajo. Esto significa que, por ejemplo, un cliente te encuentra en Instagram y te dice que quiere trabajar contigo, pero entonces tú como ilustrador estás obligado a llevar este trabajo a la agencia. Entonces, aunque el agente no te encontró ese cliente, igual te toca pagarle la comisión porque por contrato con la agencia estás obligado a hacer eso. Sin embargo, esto no es algo que suceda en todas las agencias. La mayoría de estas agencias te permiten quedarte con la base de clientes que ya tienes si así lo deseas. En mi caso personal, la cosa funciona de la siguiente manera. Yo tengo exclusividad internacional con Astound, es decir, si un cliente de Argentina me contacta y me dice que quiere trabajar conmigo, aunque me contrate a mí directamente,
yo tengo que involucrar a la agencia. Entonces yo le tengo que escribir a mi agente y le tengo que decir, esta persona que está en Argentina quiere trabajar conmigo, no sé qué, estas son como las condiciones del proyecto, encárgate tú de hacer toda la parte administrativa. En el caso del territorio colombiano, yo no tengo exclusividad con Astaunte, entonces si a mí me contacta Editorial Planeta o algo que sea local, yo no tengo por qué involucrar a la agencia. Y cuando yo entré a mi agencia, pues a mí me dijeron como que les pasara una lista, como una base de datos de los clientes que yo ya tenía. Esa base de esos clientes no van a necesitar tener a la agencia involucrada porque son clientes que yo ya tenía antes de entrar. Otra cosa no tan chévere podría ser este tema de que el trabajo no siempre está garantizado, porque vuelvo y repito, es un error asumir que un agente te va a hacer rico y famoso de la noche a la mañana. Ten en cuenta que incluso teniendo un agente, pues toca trabajar un poco en el tema como de marketing. En mi caso personal, pues yo sigo promocionando mi trabajo en internet, sigo actualizando mi portafolio, estoy haciendo obviamente toda esta cosa de creación de contenido, que aunque lo hago con mucho gusto y doy todo mi conocimiento gratis, pues también es una manera de promocionarme a mí como ilustrador. Y lo último sería que a veces simplemente los agentes no funcionan. Digamos que hay muchos artistas que han tenido malas experiencias con agentes y a raíz de eso pues deciden no volver a trabajar con ellos y está bien. O también, por ejemplo, hay personas como mi yo del pasado que a pesar de tener un agente sentían que no iban a ninguna parte, o a veces la relación con tu agente simplemente no funciona porque somos seres humanos y puede que a veces no tengamos mucha química, pero obviamente siempre es una opción decir como, hey, ya no quiero estar en esta agencia, muchas gracias, pero me retiro. Y digamos que para mí tener una agencia sí me ha ayudado demasiado a expandirme mucho más, a tener acceso a clientes internacionales, a proyectos que yo no habría podido conseguir por mí misma desde donde estoy en Colombia. Sí siento que para mí ha sido como un gran salto, pero como he dicho, no todo el mundo necesita un agente. Los agentes siento que no son necesariamente para todo el mundo, sobre todo porque hay muchos clientes en mi experiencia en las agencias que quieren que tú hagas cierta cosa. Entonces, si tú eres una persona que lidia mucho con que otras personas le digan qué hacer y cómo hacerlo, a lo mejor ciertas agencias podrían no ser para ti y está bien. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya sido de mucha ayuda. Recuerda que va a haber una segunda parte a este video hablando sobre cómo conseguir un agente, sobre en dónde buscarlos, cómo hacerlo. Recuerda dejarle un like a este video, comentar, suscribirte si todavía no lo has hecho, compartirlo con tus amigos si tienes algún amigo ilustrador que esté buscando un agente. Y eso es todo y nos vemos en un próximo video.